8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos. Continuamos con más entrevistas. Ya se encuentra vía telemática nuestro segundo invitado. Se trata del embajador de la República Rusa en el Ecuador, Vladimir Sprinchan. Espero haber pronunciado bien su apellido. Embajador, buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en el espacio de Radio Pichincha en su noticiero Punto Noticias. ¿Cómo están al momento las relaciones entre Rusia y Ecuador tras el impasse generado por la decisión del gobierno ecuatoriano de entregar armas rusas calificadas por el gobierno de Ecuador como chatarra a los Estados Unidos? Se superó se superó esta crisis. ¿Cómo están al momento las relaciones entre ambas naciones? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días a televidentes. No se preocupe, se pronunció mi apellido muy correcto. Muchas gracias por la invitación. En realidad, ahora es el tiempo de recordar un poco que relaciones entre nuestros dos países siempre fueron muy fructíferas, muy eficaces, con muchos temas de cooperación bilateral, no solamente comercial, económico, pero humanitario. Y claro que ahora, después de unos pequeños acontecimientos bilaterales que afectó para corto tiempo los lazos los lazos entre nuestros dos países, se depasaron, y esos impases no fueron impases, fueron como siempre aparece entre los dos países que tienen una gran cantidad y un gran abanico de contactos de cooperación bilateral. Claro que ese no apareció en un momento, ese se acumuló de mucho tiempo. Yo tengo en primer lugar el tema de banano con mosca jorobada. Ese apareció lamentablemente por una falta de contactos de nuestro servicio fitosanitario con agropecuariedad, que tuvo que seguir la política, la posición ideológica antirrusa del anterior gobierno. Pero con los primeros contactos entre las dos partes, con buena voluntad de ambos gobiernos, se logró de pasar adelante, de no perder tiempo y no perder esa velocidad de cooperación bilateral, en primer lugar comercial. Ese fue con banano. Apareció esa, esa enfermedad, esa plaga, apareció de mucho tiempo, no solamente en un momento de, de problema de otro tipo que usted mencionó como intención de enviar armamento ruso a Estados Unidos. Eso apreció antes, pero nuestro gobierno decidió de enviar esa carta a nombre del ministro, a nombre del miembro de gobierno, no agrocalidad, para que subrayar de nuevo que esa alarma apareció de mucho tiempo, y solo se conoce de más de 45 casos detectados de aparición de mosca jorobada en el banano ecuatoriano en Rusia. Por eso se buscó de contactar directamente con el gobierno, porque el director de nuestro servicio sanitario es el copresidente de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica y Comercial. Es una persona encargada de contactar con el gobierno directamente. En la situación cuando no se realizó esa cooperación para evitar la plaga con agrocalidad, se escribió al nombre del ministro de Agricultura y Ganadería. Eso fue. Con helicópteros, claro que nos preocupó esa intención, y como se conocía un poco antes de las primeras declaraciones de los gobernantes de Ecuador, que la meta principal de estadounidenses fue de enviar esa técnica bélica de producción rusa en Ucrania, que no nos conviene, porque se va a utilizar contra los rusos, y cómo se puede seguir nuestra cooperación de interés mutuo, cooperación muy importante para ambos países, conocer que esos helicópteros se van a utilizar para matar a los rusos. Y no solamente rusos, eso podría solamente seguir el conflicto, pero no parar.
y con la declaración del gobierno de Daniel Noboa de la posición de neutralidad de Ecuador, se paró y ese tema, y gracias a intercambio de unos puntos de vista, de unos mensajes entre nuestros presidentes, entre nuestros cancilleres, hemos pasado ese problema. Ahora estamos en nueva página, tenemos Ujú. que abrir nueva página en nuestras relaciones y la situación de pasadas semanas nos permite de iniciar nuevas formas de cooperación bilateral. Y hemos trabajando con el gobierno de Ecuador para encontrar varias formas de cooperación económico y comercial adelante. Y no solamente sigue la cooperación humanitaria, seguimos ofrezca de becas de parte del gobierno de Rusia para los jóvenes ecuatorianos como y antes. Y estamos listos de ampliar esa cantidad de becas si va a aparecer ese interés. Ujú. Gracias. ¿Cómo está, embajador? Buenos días, un gusto saludarle. Ahora está el Ecuador, digamos, enfrentando desde hace algún tiempo ya una crisis de seguridad muy grave. Y hace un momento nada más revisaba en el comentario los datos que ayer publicó Inside Crime con respecto de la tasa de homicidios que hay en Ecuador y que ubica en 44.5 por cada 100.000 habitantes. Es evidente y usted debe conocer mucho mejor que yo todavía la realidad que enfrenta el país en tema de seguridad. Eh, Ese nivel de cooperación, y a eso sumemos de lo que está pasando por el fenómeno del niño, que tiene a varias provincias, sobre todo de la costa, muy afectadas. Eh, el tema de la seguridad y problemas de carácter natural como el fenómeno del niño, ¿podrían hacer que se amplíe ese nivel de cooperación que actualmente tiene Ecuador con Rusia una vez que las relaciones se han normalizado después de aquel impasse? Sí, correcto. Yo, como y otros embajadores, participó en la reunión del cuerpo diplomático extranjero acreditado en Ecuador con el estimado señor presidente Daniel Noboa el 10 de enero, cuando unos de nuestros colegas, entre otros y yo, hemos presentado nuestra apertura, nuestra disponibilidad de ayudar a su país en cosas de seguridad. Ya se negocia con el Ministerio de Defensa, pero es un tema delicado que no se anuncia de antes. En cualquier caso, ningunas negociaciones no se comentan antes de su final, antes de firmar un convenio o lograr un acuerdo entre las dos partes. Ese se trabaja. Sobre el niño, yo hoy día me voy a reunir con el ministro de Agricultura para hablar de una posibilidad de una ayuda, de un apoyo en varias formas de parte de mi país a Ecuador Ujú. para ayudar en establecer en las plantaciones de banano, de otros productos agropecuarios, porque la mayoría es el problema de los agricultores que pierden su cosecha por esas inundaciones, por Ujú. esos tiempos del niño y temporada de lluvias. También hay proposiciones, opciones, ofertas de parte de Rusia, pero tenemos que analizar y verificar puntos de vista de interés mutuo en contactos con Ujú. representantes del gobierno, que primero va a ser hoy día el ministro de Agricultura. Embajador, en esa reunión que mantuvo usted con el presidente de la República, usted señaló que el mandatario le había manifestado el principio de neutralidad del Ecuador frente al conflicto con Rusia, algo que no estaba tan claro tomando en cuenta las declaraciones y la posición un poco ambivalente que habría tenido la canciller de Ecuador en ese sentido. El hecho de que el presidente de Ecuador reconozca la neutralidad frente al conflicto con Ucrania facilita, agilita esa cooperación. Al momento mantienen algún proyecto en conjunto con el gobierno del Ecuador o con el Estado ecuatoriano que se haya visto empañado momentáneamente por estas controversias o estos acontecimientos, como usted los califica. Rusia no busca crear unos grupos de aliados, unos complotes contra otro país, otro grupo de estados, como lamentablemente se realiza de parte del Occidente. Cuando se prepara
la votación de un tema internacional actual muy ardiente para todo el mundo y que no le conviene a unos países. Ellos buscan de presionar, de dominar a otros países, de votar a su favor. Rusia está en la posición de neutralidad, pero no contra un país, una situación, un grupo, pero pro su posición que eh, coincide con nuestros temas, nuestras preocupaciones de nuestra seguridad. Y nosotros con Ecuador trabajamos conjunto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y el año pasado fue más difícil de trabajar con la delegación ecuatoriana en Consejo de Seguridad en el tiempo del gobierno de Guillermo Lasso, porque su delegación, su representante tuvo que seguir la política de su presidente, del anterior presidente. Pero ahora estamos en otra situación y hay varios temas que votamos conjunto porque son temas no solamente de interés de Rusia, de Ecuador, al tercer país, es el interés de todo el mundo, pero por ejemplo, para no permitir reaparición del nazismo, racismo, temas que son actuales para todo el mundo. Se conoce la historia cuando en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial se buscó de ampliar, de imponer esa ideología nazista y racista para todo el mundo. En cualquier caso, para Europa, para Asia, para África, aparecieron tropas de Alemania nazista para, para que ellos sigan esa ideología. Hemos ganado hace 79 años, pero reaparece de nuevo en varios países esa ideología de nazismo y lamentablemente en Ucrania. Esa es una de nuestras preocupaciones, que el régimen de Kiev de hoy día sigue, no la gente, no la población. Los gobernantes de Kiev siguen esa ideología porque los héroes de Ucrania ahora son los colaborantes de Alemania nazista que fueron condenados por el Tribunal Internacional de Nuremberg, que condenaron los criminales de nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sus retratos se ponen en los despachos de todos gobernantes de varios niveles de Ucrania. Eso nos preocupa porque esa es una ideología de racismo. No se permite reconocer otros grupos étnicos, no se permite hablar, no se permitió en esas regiones de Donbass hablar en ruso porque la etnia principal son ucranianos, pero según los recientes de últimos años, 80% de habitantes de Ucrania no hablan ucraniano, hablan ruso, y en Donbass todos tienen raíces rusas y pretenden de seguir sus costumbres de sus ancestrales, de aprender rusa, de formar sus niños en ruso. Bien, y en ucraniano también, pero no prohibir utilizar su idioma de casa, su idioma de grupo étnico. Uh -huh. Uh -huh. Embajador, ahora que ha mencionado esto último del conflicto con Ucrania, ayer la OTAN me parece que aprobó algo así como un presupuesto de 5.000 millones de euros para enfrentar lo que ellos denominan la amenaza rusa, porque según autoridades militares de Suecia, de Finlandia y otros países, el interés de Rusia es expandirse más allá de Ucrania. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanto Rusia pretende atentar contra la seguridad de Europa, del mundo, como lo ha pretendido vender la OTAN durante las últimas resoluciones que han tomado en esta semana? Su pregunta es una parte de mi contesta. Rusia no amenaza, no manda sus tropas, no manda sus instructores, no manda armamento y fuentes financieras contra Europa. Rusia defiende su seguridad en Ucrania. Como mencionó mi presidente en víspera del inicio de esa operación especial militar el 24
4 de febrero de 2022, la meta principal es de no permitir de entrada de Ucrania en la OTAN, porque esa infraestructura euroatlántica se declara en sus documentos estratégicos que Rusia es su enemigo estratégico. Por eso Rusia fue preocupada de no permitir construir bases militares muy cerca de nuestras fronteras. Por ejemplo, se conocí que en una ciudad, en 4 minutos de vuelo de los misiles que está ucraniano, se planificó construir una base militar. Mi presidente preguntó una pregunta retórica: ¿cómo puede ser la posición de Estados Unidos si Rusia va a pretender de establecer una base militar a sus fronteras en Canadá o en México? Claro que cada país tiene derecho de defender su seguridad. Otras metas de esa operación especial militar fue de una demilitarización, una denazificación y una defensa de los derechos humanos de nuestros conciudadanos, que de 4 millones de habitantes de esa región de Donbass, de 4 millones, cerca de 3 millones antes de la operación fueron ciudadanos rusos, que no le permitieron reconocer sus raíces, su proveniencia de Rusia. Esa región se trasladó a competencia de Ucrania solamente en 1918, según un decreto de Lenin, pero la mayoría, y no solamente en Donbass, pero en toda Ucrania en tiempo soviético, prefieren hablar ruso como un idioma estatal. Y ahora con esas intenciones de Europa, me parece que ellos ahora entienden que no van a ganar nada con la ayuda a Ucrania, solamente van a destruir Ucrania. Sus esfuerzos con sanciones ilegales económicas contra Rusia no tuvieron ningún resultado. Nuestro PIB en 2023 creció con 3,0%, y la economía de la Unión Europea cayó cerca de cero. ¿Cómo lo logran, embajador? ¿Cómo logra el gobierno ruso mantener una buena economía pese a las sanciones, pese a 2 años de conflicto con Ucrania? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué expectativa hay de las elecciones que se viven este fin de semana en Rusia, donde obviamente el claro favorito es el actual presidente Vladimir Putin? Bien, Rusia se preparó de desarrollarse sin importación de Europa, de Estados Unidos, desde 2008. Primeras sanciones aparecieron hace 16 años, en 2008, con el primer ataque de Georgia, no es Georgia de Estados Unidos, es Georgia de ex Unión Soviética, atacó a una región de Rusia que se llama Osetia, y primeras sanciones aparecieron. Después, con el tiempo de unos 6 años, en 2014, después del golpe de Estado en Kiev, financiado por Estados Unidos, que reconoció la misma vicesecretaria de Estado, que denunció hace unos días que Estados Unidos pagaron $5.000 millones para realizar ese golpe de Estado en Ucrania. Y Ucrania se transformó en una anti-Rusia. Ucranianos son hermanos de Rusia, somos de una familia eslava y hablamos un idioma muy parecido. Y las familias son mezclados entre Rusia y Ucrania. En nuestro país son miles, millones puede ser, de hombres y mujeres que son provenientes de Ucrania. La misma presidenta del Senado, que es la segunda persona en jerarquía estatal, proviene de Donetsk, de Donbass, de Ucrania. Y no hay ningún problema que la gente habla ucraniano en Rusia o cantan canciones en ucraniano. En Ucrania se prohíbe. ¿Cómo se desarrolló? Nos adoptamos desarrollarse sin depender de importación de productos, de materias primas. En realidad, materia prima tenemos no solamente suficiente, pero tenemos de exportación.
Y cuando rechazó Europa, Unión Europea, de comprar nuestros hidrocarburos, gas, petróleo, inmediatamente se cambió la dirección de exportación. Ahora compran y China y India y otros países grandes más que antes porque se liberaron cantidades que no se transportaron a Europa. Y a base de eso, además de eso, que en falta de unas tecnologías importadas, nuestra ciencia, nuestra industria tuvo que buscar nuestras soluciones. Se desarrolla todo, no solamente industria bélica para asegurar nuestras Fuerzas Armadas en este conflicto, pero y ciencia, y cultura, y economía, y agricultura. La cosecha, por ejemplo, del año pasado fue más grande de toda la historia de Unión Soviética y de Rusia. Y nosotros somos un país con un territorio más grande del mundo. Tenemos no solamente materias primas, tenemos territorios para agricultura, para desarrollar varios sectores de la industria. Y claro que en esa situación bastante difícil para nuestra economía, que se paga mucho, no solamente para armamento, munición, pero para reconstrucción uh, de las ciudades, de los pueblos destruidos en el conflicto. Con todo eso, Rusia se desarrolla y no es una inflación, no es una busca de dinero sin seguro, ¿no? Como por ejemplo en unos países de Occidente. Por eso nosotros, como usted mencionó, nos preparamos de las elecciones presidenciales que ahora se celebran cada 6 años y son 4 candidatos de varias fuerzas políticas y de izquierda y de centro y de derecha. En Rusia se practica auto presentación, ¿no? del candidato. No necesita ser representante de un partido político, de una organización estructural política. Por eso, 3 de ellos presentan partidos políticos: Partido Comunista, que es partido parlamentario, Partido de Social Liberal y Partido Nuevas Gentes, que es del centro. Y nuestro actual presidente, Vladimir Putin, que tiene derecho de ser reelegido para no solamente siguiente gestión, mandato, pero según los cambios de la Constitución puede ser elegido tanto tiempo cuando va a decidir que puede trabajar como el jefe de Estado. Uh-huh. Hace unos minutos usted nos decía, embajador, de que hay todavía, digamos, cooperación con Ecuador, las relaciones están bien y que hay cooperación a nivel educativo, a través de becas, de que hoy se va a reunir con el ministro de Agricultura para ver, digamos, canales de cooperación también y de ayuda a los sectores relacionados con el banano, que podrían ser afectados por la situación del fenómeno del Niño. Sabemos que las inundaciones ahora están generando unas enormes pérdidas económicas a productores, pequeños, medianos, grandes productores. Pero también, digamos, es muy conocido que Rusia tiene unos avances en materia tecnológica y también en materia científica y de salud. Hace poco nomás nos llegaba la noticia de que estaban desarrollando una vacuna contra el cáncer. En materia de salud, ¿cómo están también las relaciones y qué tipo de cooperación o cómo se podría articular también cooperación entre Rusia y Ecuador para aportar a un sector que durante los últimos años ha sido bastante desatendido en nuestro país, que es justamente el área sanitaria? En primer lugar, área de salud no está en la agenda bilateral tan concreta y tan detallada porque la mayoría que se realiza ahora es la formación de los profesionales médicos en nuestras universidades. Yo conozco muchos, decenas de ecuatorianos médicos de varias generaciones, y jóvenes y más adultos que se formaron de hace 30, 40 años en nuestras universidades de la Unión Soviética, después de Rusia, que trabaja muy eficaz en su país. Sí va a aparecer interés
de una cooperación más detallada en varias esferas especializadas, con mucho gusto vamos a contactar y negociar. Pero sobre la vacuna contra cáncer, mi presidente mencionó que está desarrollando, todavía no está lista, no está verificada para utilizar. Con la vacuna contra coronavirus fue una urgencia que apareció esa pandemia que se desarrolló muy rápido y tuvo que hacer varias prohibiciones, realizar varias vacunas muy rápido para defender la población del mundo. Con la vacuna de cáncer es importante, no soy especialista en medicina ni en la salud, pero entiendo como un hombre de orden, es importante de verificar muy duro para no equivocarse, para no dañar a la salud, que es el compromiso principal de los médicos, no dañar a la salud del paciente, eso es primero. Y segundo, esa es una nueva prueba que se desarrolla en mi país, no solamente en una esfera que depende del conflicto. Y sobre las becas, ahora son 130 becas gratuitas de parte del gobierno de Rusia. A propósito, es la más grande cantidad para toda la América Latina. No hay países con la población más grande en la región en su región que reciben muchas becas de parte de Rusia. Pero además son 300, 400 de jóvenes ecuatorianos que anual viaja a Rusia para formarse en nuestras universidades. Y hay varios proyectos de cooperación y económico entre nuestros países. Por ejemplo, ahora está al final, acaba de terminar el proyecto de estación, complejo hidroenergético Toachi Pilatón, que ya está cerca de terminar. Los trabajos se realizaron a nivel de 96% y hace unas semanas apareció un tema de negociación entre los dos países que nos preocupó porque estamos muy cerca del final del término de contrato. Pero en últimos días se realizaron unos contactos con representantes del gobierno ecuatoriano de gerencia de SELEC con nosotros para encontrar unas soluciones de ese problema de unos problemas de financiamiento y esperamos que se va a solucionar antes del término del contrato para no violar condiciones legales de ese proyecto que es tan importante para Rusia, pero más importante para Ecuador porque primera parte de ese complejo ya genera 49 megavatios, pero la segunda, que necesita un año y poco más de construcción, va a generar 205 megavatios, 205 megavatios, que es un único proyecto hidroeléctrico que ahora se realiza en Ecuador. Para nosotros es muy importante de ayudar a su país de pasar esos problemas de déficit de electricidad que apareció en los últimos meses. Y va a crecer la necesidad de electricidad con crecimiento de su industria. Eso es importante. Sobre otros proyectos económicos, puedo mencionar que antes, al inicio del mandato del gobierno de Guillermo Lasso, inició dos proyectos que avanzaron bastante en reconstrucción de ferrocarril de la sierra a la costa y en restablecimiento de leche de río Coca, que busca de evitar la destrucción de las costas de este río por leche que se cambió después de la construcción de presa Coca-Cola Sinclair. Esos son tres proyectos, en últimos dos también se mantiene el interés de seguirlos. Y con Toachi Pilatón es un proyecto
muy importante, no solamente porque se trabajó mucho, es importante porque coincide con la decisión del gobierno ecuatoriano de pasar esos problemas de crisis, de falta de electricidad. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, embajador. Un gusto conversar con usted, muy gentil por haber aceptado esta entrevista. Muy Muchas amable. gracias. Gracias a usted. Lo propio para usted, embajador. El embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Spinchan, que ha estado con nosotros, 8:44.